Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y seguimos trabajando problemas de optimización. Ya tenemos en el capítulo anterior 2 problemas hechos y hoy vamos a hacer concretamente este problema que nos está diciendo que calculemos las dimensiones de un cilindro de volumen 6,28 litros para que se pueda construir con la menor cantidad posible de hojalata. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que busquemos cuáles serán las dimensiones de un cilindro conociendo su volumen, que el volumen es de 6,28 litros, qué dimensiones tendrá para que podamos utilizar la menor cantidad posible del material que tenemos que emplear para realizar el cilindro. Entonces, estos tipos de problemas siempre siguen el mismo patrón. Vamos a buscar 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de manera que una de ellas, una de las 2, es la que vamos a trabajar, vamos a maximizar o minimizar. En este caso, como me dice la menor cantidad posible de hojalata, tenemos que minimizar. Para poderlo hacer, dicha ecuación, concretamente, la tenemos que transformar en una función con una sola variable, con una sola incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de la ecuación anterior, como tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, la ecuación anterior, despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la segunda ecuación para poderla transformar en una función con una sola variable para ya poder derivar, porque ya sabemos que para maximizar o minimizar una función es derivarla e igualarla a 0. Ese patrón sigue en todos los problemas de optimización. Entonces vamos a buscar esas 2 incógnitas y vamos a buscar también esas 2 ecuaciones. Nos dice entonces que busquemos las dimensiones de un cilindro. Si nosotros tenemos un cilindro, vamos a pintarlo aproximadamente aquí, el cilindro. Si observáis, en el cilindro nos encontramos con una altura concreta, que sería desde aquí, desde el centro de la base del cilindro. Aquí nos encontraríamos, tendríamos una altura más grande, más pequeña, esa es una de las dimensiones del cilindro, y otra es el radio de la base, desde aquí hasta aquí, el radio. Esas serían las 2 variables que desconocemos y que tenemos que calcular para que el material que vamos a utilizar para hacer el cilindro sea el menor posible. Entonces, ya tenemos las 2 incógnitas, pero ahora tenemos que buscar las 2 ecuaciones. ¿Cuáles son? ¿Qué dato nos da el problema? Nos está diciendo un volumen de 6,28 litros. Como estamos trabajando el volumen de una capacidad y como estamos trabajando con medidas, son medidas de longitud, transformamos el volumen, que son 6,28 litros, lo transformamos en medidas de longitud, que nosotros sabemos que un litro es un decímetro cúbico, entonces es lo mismo que poner 6,28 decímetros cúbicos y trabajamos en vez de litros con decímetros cúbicos, que son medidas de longitud. Entonces esta H tiene una longitud concreta y esa altura tiene una longitud concreta y ese radio también tiene otra longitud concreta. En este caso lo vamos a medir en decímetros. Bueno, ya tenemos el cilindro, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de conocer en este tipo de problemas, debemos de conocer tanto el volumen del cuerpo, en este caso de un cilindro, como su área. El volumen del cilindro es pi por r al cuadrado y por h. ¿Por qué es eso? Porque todo lo que hay dentro del cilindro se basa según el área del círculo. El círculo, su área, el área de un círculo, sabemos que es pi por r al cuadrado. Y la altura que tenga el cilindro. Si multiplicamos la base por la altura, me sale el volumen. Como la base es un círculo, pues pi por r al cuadrado y la altura que la desconocemos. Entonces, yo sé que ese volumen, pi por r al cuadrado por h, yo sé que eso es igual a 6,28. Aquí tendría yo una de las ecuaciones, que sería esta, con sus 2 incógnitas, el radio
y la altura, porque pi es un número, es 3,14. Entonces ahí ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pero ahora tenemos que buscar la siguiente ecuación. ¿Cómo la buscamos? Con el área. Si me está diciendo las dimensiones, necesito calcular la altura y el radio. Yo necesito también saber cuál será el área de dicho cilindro. Si yo el cilindro lo corto y lo abro, se me quedaría de la siguiente manera. Yo tendría un rectángulo abierto. La parte de arriba tendría un círculo y la parte de abajo tendría otro círculo. ¿Qué ocurre? Para yo poder calcular el área total de dicho cilindro, tengo que trabajar el área de este rectángulo y también el área de los dos círculos que tengo en el cilindro. Entonces, el área total, el área de un rectángulo es otra fórmula que debemos de saber. El área del rectángulo sé que es base por altura. La base del rectángulo por la altura. Y la base, ¿qué será? La base, si nosotros cortamos este círculo, la longitud de esta circunferencia, si yo la abro, me daría justo todo lo que mide el lado del rectángulo. Entonces, la base del rectángulo es justo la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es otra fórmula que debemos de saber, que es 2 por pi por r. Repasar un poquito todas las fórmulas porque nos pueden salir en los problemas de optimización. Entonces, la longitud de una circunferencia es 2pi por r y sería justo la base del rectángulo. Entonces, esto sería 2pi por r. Y la altura sería justo la altura del cilindro. Ahí no tenemos ningún problema. Entonces, el área del cilindro sería, por un lado, sería el área del rectángulo, que en este caso sería 2 por pi por r y por h. Ese sería el área del rectángulo, más, ahora le tenemos que sumar el área de este círculo y el área de este círculo. Como el área del círculo sabemos que es pi por r al cuadrado, pues pi por r al cuadrado más pi por r al cuadrado sería 2pi por r al cuadrado. Esto sería el área total de el cilindro. Y eso es justo lo que me está diciendo el problema, que sea la menor cantidad posible, lo más pequeño posible para tener un volumen de 6,28. Entonces, esta ecuación, ya tenemos las dos, esa es una y esa es la otra, con las dos incógnitas, tanto la R como la H, pero esta ecuación es justo la que tenemos que luego, en este caso, minimizar, porque me pide menor cantidad posible. Entonces, esta es la que tengo que minimizar. Para poderlo hacer, tengo que transformar esta ecuación de dos incógnitas, lo tengo que transformar en una función con una sola variable, la r. Yo esto puedo sacar factor común, puedo trabajar de otra forma. Bueno, eso es la teoría que debemos de saber. Ahora ya empezamos a hacer el problema. Si yo despejo de aquí 2pi, puedo despejar 2pi por r. ¿Qué es lo que me quedaría? Aquí me quedaría el h y aquí me quedaría, si yo saco 2pi r, me quedaría una sola r. Esta sería la ecuación con la que tengo que trabajar. Si yo de aquí despejo h, de esta despejo h, ¿qué es lo que me quedaría? Si esto está multiplicando, pasaría dividiendo, sería 6,28, se me quedaría arriba y abajo se me quedaría pi por r al cuadrado. El pi es 3,14, si yo divido 6,28 entre 3,14 me quedaría justo 2. 2 partido r al cuadrado. Entonces yo ya sé que h es 2 partido r al cuadrado. Y me voy a esta y la transformo en una función con variable r. De manera que esa h la transformo en r. Como h es igual a 2 partido r al cuadrado, lo sustituyo justo en la función que voy a minimizar. Me quedaría 2 por pi por r, que multiplica a h, que es 2 partido r al cuadrado, más r. Fijaros, ¿qué es lo que tengo? Una función ya con una sola variable, la r, y es justo lo que voy a
minimizar. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente derivo e igualo a 0. De ahí saco el posible extremo, el posible mínimo en este caso. Pero luego, una vez que lo tenga, tengo que comprobar porque me puede salir más de uno y tengo que ver cuál de ellos es el que se ajusta a las condiciones que me da el problema. Bueno, pues de aquí lo que hago es derivar. Antes de derivar voy a intentar simplificar si puedo. Si yo multiplico esto por esto, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría esta R, se me iría con el cuadrado de aquí. Y obtendría, se me quedaría, bueno, yo puedo dejar el 2pi y esta R con este cuadrado se me iría. Entonces me quedaría, sigo dejando el factor común 2pi y me quedaría 2 partido R. Y por este lado, más, si yo multiplico esto por esto, tendría esa R con esa R, sería R al cuadrado, dejo el 2pi fuera y dentro me quedaría R al cuadrado. Es multiplicar esto por esto y esto por esto. Y lo he dejado con el factor, con el 2pi sacado fuera, sacado factor común. Ya tengo la función. Esa función ahora la voy a derivar. Ay, la costumbre de poner X. Estamos trabajando con R. Para yo derivar esto, aquí tengo un producto, pero esto es un número. Sería la derivada del primero por el segundo, sin derivar, más esto tal y como está, por la derivada del segundo. Pero como la derivada del primero es 0, por esto sería 0, más me quedaría 2pi y ahora por la derivada de lo que tengo aquí. La derivada de 2 partido R, esto lo puedo poner en forma de potencia, yo puedo poner 2R elevado a menos 1. Hago la derivada, su derivada sería ese menos 1, lo paso delante, sería menos 2 y le quito 1. Menos 1 sería menos 2. Si lo vuelvo a poner otra vez en forma de cociente, tendría menos 2 partido R al cuadrado. Así que la derivada de 2 partido R sería menos 2 partido R al cuadrado. Las reglas de derivación las debemos de dominar para hacer problemas de optimización. Tendríamos la derivada de esto más la derivada de una potencia que sería 2 partido R. Y cierro. Ya tengo hecha la derivada. Yo puedo sumar lo que hay dentro del paréntesis y tendríamos 2pi que multiplica, al hacer como un denominador, multiplico eso por eso, tendríamos menos 2 más 2R al cubo partido R al cuadrado. Multiplico R al cuadrado por R, me quedaría R al cubo. Ya lo tendría así. Una vez que está así, esto lo voy a borrar. Una vez que lo tenemos así, ya lo que podemos hacer es igualarlo a 0. Para igualarlo a 0, voy a echar un poquito. Aquí tenemos un producto. Tengo un número por algo que desconozco porque desconozco la R, el valor de la R. Si yo tengo dos números que se están multiplicando y me da 0, o este es 0 o este es 0. Este no puede ser 0 porque 2 por 3,14 es 6, algo y no es 0. Entonces, lo que hace 0 es esto de aquí. Entonces, cogemos menos 2 más 2 por R al cubo partido R al cuadrado. Eso es igual a 0. Para igualarlo a 0, producto de extremo igual al producto de medio. Me quedaría menos 2 más 2 R al cubo igual a 0. R al cuadrado por 0 me saldría 0. De ahí despejo el R al cubo, que tendríamos este menos 2 pasa para el otro lado positivo y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Esto es igual a 1 y R ya lo tendríamos como la raíz cúbica, le quitamos el exponente, raíz cúbica de 1, que eso es igual a 1. ¿1 qué? ¿Qué estamos trabajando? No se os puede olvidar nunca la medida con la que estamos trabajando, en este caso decímetro, un decímetro. Ese 1 ya sería la dimensión de lo que debe de medir el radio del cilindro. Sería un decímetro, pero nosotros debemos de comprobar si ese 1 es realmente un mínimo o no. Ahora lo vamos a comprobar, borro y lo comprobamos. Pero si esto es un decímetro, el radio,
¿cuánto será la altura? Pues nos venimos directamente donde teníamos despejada la altura. Como la altura es 2 partido r al cuadrado, de aquí ya despejamos la altura. La altura ya sería 2 partido 1 al cuadrado, que sería 2 decímetros. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del cilindro? Las dimensiones del cilindro sería 1 decímetro y 2 decímetros. Esta sería, en teoría, la solución. Pero debemos de comprobar si este 1, porque esto es un posible extremo. No sabemos si es máximo o es mínimo o es extremo. Lo tenemos que comprobar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para poder trabajar, comprobar si el resultado que nos da es un extremo o es máximo o es mínimo, lo podemos hacer de muchas formas. Yo os voy a dar 3 ejemplos, 3 formas de poderlo hacer y ustedes, el que os resulte más fácil, ese podéis escoger. Pero es importante que entendáis que hay más de una posibilidad para poder llegar a comprobar este valor, si es extremo o no, y qué tipo de extremo es, si es un máximo o un mínimo. Si trabajamos, podemos trabajar con la función, como la teníamos despejada de aquí, y sustituir, cuando teníamos sustituido el h, si nos quedaba la función de esta forma, nosotros podemos trabajar con la función. ¿Cómo lo hacemos? Si nos da de solución 1, nosotros podemos coger y trabajar valores a la izquierda de 1 y valores a la derecha de 1, pero a la izquierda y a la derecha cerca del valor 1, porque aquí, si vemos, el dominio de esta función sería todos los números reales menos lo que te haga 0 abajo, y abajo me da 0 justo el valor 0. Si yo le doy al radio 0, r tiene que ser siempre mayor que 0. Entonces, esta función es continua. Desde 0 tengo que trabajar desde 0 en adelante. ¿Qué es lo que hago? Pues yo sustituyo valores a la izquierda del 1. Yo puedo coger, por ejemplo, f de 0,5 y lo sustituyo aquí en la función. Si yo sustituyo aquí la r por 0,5, 0,5 al cuadrado, opero y multiplico 2 por 3,14, me va a salir, eso ya lo dejo que lo hagáis, yo lo tengo hecho, me sale 26,69. Si yo hago justo f de este punto, f de 1, lo sustituyo aquí, 2 entre 1 sería 2 más 1 sería 3, 3 por 6,28 me saldría 18,84. Y si hago un valor a la derecha de 1, por ejemplo, el número 2, me hago lo mismo, sustituyo la r por 2 y me saldría 31,4. No me voy a entretener ni haciéndolo, simplemente sustituir la r e ir operando y ver el resultado que nos da. ¿Por qué hago esto? Porque ya ahora observo el resultado. Como veis, este valor es más pequeño que los valores de los lados. Este es 26,69 y este 31,4. Si yo lo pintara, tendría el superior por aquí, aquí y este 18 que me quedaría abajo. Y tendría representado un mínimo, o sea que para x1 y 18,84, para x 0,5 y 26,24. Si lo represento en el eje de coordenadas, me va a salir pintado justo el mínimo. Y he comprobado que este número, al ser menor que estos dos, está presentando un mínimo, un extremo, y en este caso mínimo. Si este valor fuera mayor que los extremos de los lados, pues entonces está representando un máximo. Y eso lo podemos hacer con la función. También lo podemos hacer con la derivada de la función. ¿Cómo lo hago? Pues para estudiar, si yo cojo el valor 1, trabajo desde el 1 entre el 0 y el 1, porque son los valores mayores que 0. El radio tiene que medir más que 0. Y desde 1 hasta más infinito. Trabajo, me invento un valor comprendido entre 0 y el 1, hago lo mismo, el 0,5, pero lo tengo que sustituir en la derivada. Tengo que trabajar en la derivada. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento donde la función es creciente y donde la función es decreciente, tengo que hacerlo con la derivada. Eso tenéis que gastar cuidado. Entonces, en vez de trabajar con la función, ahora estoy trabajando
con la derivada de la función. Si yo le doy el valor 0,5 y lo sustituyo aquí, 0,5 al cubo lo multiplico por 2, le resto 2 y aquí 0,5 al cuadrado, aquí me va a salir un valor negativo. Yo no voy buscando ahora la solución como lo buscaba cuando estaba trabajando en la función. Yo estoy buscando el signo de la derivada. Si yo sustituyo entonces el 0,5 aquí, yo cojo el 0,5 y lo sustituyo aquí, 0,5 al cubo por 2 y le quito 2, me va a salir un número negativo. Y aquí me va a salir un número positivo. Menos entre más es menos y este número, como es positivo, más por menos sería menos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este intervalo, entre el 0 y el 1, la función va a ser decreciente porque la derivada es negativa. Si yo trabajo entre 1 y más infinito, por ejemplo el 2, igual puedo coger los mismos valores que he cogido aquí, pero los tengo que trabajar en la derivada. Lo sustituyo aquí, 2 al cubo, lo multiplico por 2, le resto 2, me va a salir un número positivo. Aquí 2 al cuadrado también me va a salir un número positivo, más entre más es positivo y al multiplicarlo por un número positivo, más por más, también me da positivo. Cuando me da positivo quiere decir que la función en ese intervalo será creciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estudiamos el crecimiento o el decrecimiento, si vemos aquí, si por la parte de la izquierda del 1 decrece y luego crece, quiere decir que justo en el 1 está presentando un mínimo. Si aquí crece y aquí decrece, sería un máximo. Y si en los dos decrece o en los dos es creciente, quiere decir que ese punto, que ahí en ese punto no hay ningún extremo, o sea, no hay ni máximo ni mínimo. Entonces, si tenemos aquí la función que va decreciendo y en esta parte de aquí va creciendo, pues ya hemos comprobado otra forma de comprobar que el 1 sería un mínimo. Y otra forma para poderla calcular, para poderlo comprobar, es haciendo la segunda derivada. Nosotros derivamos esta función que tenemos aquí, la sustituimos por este valor y vemos qué solución me da. Si me da positivo, quiere decir que ese número, ese valor que yo estoy trabajando, sería un mínimo. Y si me da negativo, pues sería un máximo. Entonces, es otra forma de comprobarlo, haciendo la segunda derivada. Una vez que tenga la segunda derivada, que es derivar la primera, lo sustituyo por 1, por el número que estoy calculando, si es extremo o no lo es, y si me sale positivo, ya he comprobado que ese número, el 1, sería un mínimo. Así que aquí tenéis tres formas, tres ejemplos de poder comprobar el posible extremo que tengamos o los posibles extremos que tengamos, comprobarlos si son extremos y si son máximos o mínimos. Bueno, ya aquí este problema, la solución sería lo que habíamos hecho antes. Una vez comprobado el 1, que es un mínimo, pues las dimensiones del cilindro sería un radio de 1 decímetro y una altura, al sustituirla, ya habíamos comprobado que era de 2 decímetros. Entonces sus dimensiones, si yo ya aquí lo coloco, el área al multiplicar, sustituir aquí la R por 1 y el H por 2 y operar esto, tendríamos el área total del cilindro cuyo volumen sería 6,28. Sus dimensiones entonces sería radio 1 decímetro y altura 2 decímetros. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.